eso como antecedente. Claro, claro. Existía una normativa que prohibía un montón de cuestiones. Una de esas cuestiones era este tipo de urbanización. Sí. Se prohibía con este código. Sí, ahora bien. en un ratito le voy. Bien. Después comentó sobre el barrio Ecopueblo. El barrio Ecopueblo está incorporado en la misma ordenanza. Aparentemente ellos los desconocen. Efectivamente, desconocíamos porque este es el código. Obviamente no lo sabríamos, no lo sabemos, ningún concejal lo sabe de memoria, pero conocemos algunas cuestiones que son las más comunes, por ejemplo, en los pedidos de excepciones, ¿no? Siempre acudimos a él para analizar todo ese tipo de asuntos que llegan acá para su tratamiento. ¿Qué sucedió? Yo también me fijé y otros concejales también fuimos a este código cuando empezamos a tratar este asunto. Pero claro, bueno, es un código bastante grueso como este. Este está más flexibilizado que este, porque en este no se permitía ese tipo de urbanizaciones sin la participación del Consejo Deliberante, en este sí. Y encontramos, cuando empezamos a buscar, vamos a la zona de zonificación, las áreas en que se dividen el ejido urbano, ¿no? Cómo está especificada cada zonificación, el uso de suelo que se le debe dar, y tenemos área centro, área residencial permanente, área recreativa, área residencial turística, que el uso de esa área es urbana residencial no permanente, con capacidad de brindar servicios turísticos. Por lo que un proyecto así en esta zona no era viable. Área turística agropecuaria, área turística, todo esto en calidad de títulos, ¿no? Cada punto es un título. Área turística, área industrial febril, área mixta industrial, área de microemprendimiento productivo, área reserva natural protegida, desembocadura Río Turbio, área costa del lago, área uso especial, todo con las descripciones de uso de suelo. Área centro, área residencial permanente, área recreativa y llegamos al área residencial turística. Delimitación según plano general de zonificación agregado como anexo. Bien, acá. Al final de este código tenemos todos los planitos donde están los mapas de la zonificación. Bien. Acá, esto es un libro, ¿no? Me imagino que los concejales de ese momento, 2014, debieron estudiar todo. Acá, entre los títulos, ¿no? Que unos generalmente le llaman la atención los títulos y lee. Nota, en chiquitito, nota, para el caso del área residencial turística especial, corresponden los mismos indicadores a excepción de la superficie mínima correspondiente, 600 metros cuadrados, al efecto. Imagínense, ¿no? Yo me pongo en ese momento en los concejales, si sin tener datos de esta urbanización o proyecto de urbanización, hubiesen prestado atención a este pedacito, como en un contrato, ¿no? La letra chica, nota. Por el caso de la área residencial turística especial corresponden mínimos indicadores 600 metros cuadrados. Este mínimo es lo que permitió a esos urbanizadores llevar ese emprendimiento adelante. O sea, yo lo que leo, y esto puede ser muy subjetivo mío, de esto es que esto se hizo a medida para esos urbanizadores. Bien. Presidenta, ¿puedo opinar? Sí, una cosita y sí, no, pero es cortito, es respecto a la mención del artículo que usted hace. Cuando se hace ese código, el Poder Ejecutivo lo manda al Consejo Deliberante. En ese momento estaba yo en esa gestión, el concejal Cardoso, el concejal Telmo Benítez, Ricardo Willer y el concejal Caballero. Se lo citó al subsecretario y dio las explicaciones pertinentes. Antes de ese código, del 2014 al 2011, había sido una normativa, porque no sé si era más flexible o no, se dieron muchísimas excepciones fuera de lo que eran las normativas. Las excepciones o las aprueba el Consejo o no, y es algo legal, no es algo que no sea ilegal, para que quede claro. Si nos percatamos de la superficie mínima, y vino y dio las explicaciones correspondientes y consta en acta, y eso fue aprobado por las 5 manos, por unanimidad.
Bien. Para que quede claro. Bárbaro. Presidente, yo le pediría que termine usted para que Sí. el subsecretario también. Bien. Y de ahí nosotros como concejales invitamos nuestras preguntas que... Lo Más que- que nada era lo que lo estaba haciendo alusión para que a ver si bien. se acordaba el subsecretario. Una ayuda para el secretario. Usted estuvo en ese momento, así Sí, que sí, sí. es bueno el aporte. Lo que tiene que quedar claro es que con este código no se aprueba el barrio, no se aprueba la creación de barrio, no se aprueba el proyecto, sino se establecen las superficies mínimas para esa zona especial que acá directamente ni se le asigna el tipo de uso de suelo que se le va a dar, porque está como nota, no como un título ni nada, no se aclara el concepto. Y no se aprueba en este caso esta urbanización especial, ¿no? Sino que para esa aprobación directamente es el municipio el que tiene que intervenir y decir, como también lo establece en este código, a pesar de que está flexibilizado, el particular tiene 60 días una vez ingresado el proyecto de subdivisión y el municipio decide si puede avanzar o no. Eso está establecido acá. Necesita la autorización municipal para avanzar. Por eso yo consulté, cuando le pedí la documentación, agradezco que me la mandó, si estaba el acto administrativo que autorizaba el avance de ese proyecto, ¿no? También tiene un montón de requisitos para que avance un proyecto como ese, donde debe cumplir las obras, por ejemplo, de los servicios y un montón de cuestiones más. Que por eso nos interesaba también que asista con los expedientes para poder corroborar si se respetaron todos esos pasos, ¿no? Con lo que tiene que ver con Tierra de Mires, puntualmente, bueno, usted decía que no existía el código, por eso avanzó esa organización. El código sí existía y tenía esa restricción. Y también me llamó la atención que usted dijo que cuando antes los planos se aprobaban y se escribía en el plano como que se los exceptuaba directamente en el plano, cuando eso no debía suceder porque el código que estaba vigente en esa época indicaba otra cosa. Así que, bueno, eso es toda la introducción que yo tenía para decir, las observaciones. Le doy la palabra para Bien. que se tome el tiempo que necesite y después intervendrán las cosas. Bueno, voy a tratar de empezar en realidad de atrás para adelante. Primero, digamos, en la aclaración mía o el criterio mío, lo que yo percibí cuando yo llegué en el 2013, es que el código anterior, que se le llamaba el Código de Edificación de Tolwyn, presentaba, digamos, la delimitación de zonas, pero no presentaba mínimos en esas zonas, ¿sí? No presentaba superficies mínimas. Cuando, además, tampoco nunca se lo había implementado en realidad. Un código o una normativa, en realidad, es fundamental que se la aplique. Desde el año 95, esa norma nunca se la aplicó. Nosotros la usamos porque les recuerdo que la propuesta del Código de Ordenamiento Territorial fue la propuesta del Ejecutivo, ¿sí? Cuando yo llegué, repito, no había aplicación del código y necesitábamos una norma que sea aplicable, una norma actualizada, que permitiera que aquellos proyectos de urbanización tuviesen en realidad las condiciones que planteara el Ejecutivo, que se cumplieran, ¿sí? Y que también plantearon como una transición entre la no aplicación de ninguna norma a la aplicación de una norma, ¿sí? 2014, yo llegué en 2013. Es decir, que el código no por nada se lo puso como antecedente. Yo no desconozco que existía esa norma, pero les repito, nunca se aplicó, ¿sí? Entonces, realmente, por eso no había en ese momento, y si los concejales, digamos, que estuvieron en esa época lo pueden decir, no había pedidos de excepción a la norma de carácter general porque el código no se había aplicado. En cuanto a lo que dice la concejal, que para mí da una opinión personal, yo, como dice el concejal Muñoz, cuando se creó ese código de ordenamiento, yo vine y di las explicaciones. ¿Qué es lo que sucede en el código? Se establece una zona que es la zona residencial turística, ¿sí? Esa zona residencial turística estaba creada a los efectos de que se le diera un uso de, por ejemplo, casa de fin de semana. Si usted se fija bien, cuando se redacta las características de la zona o cuando se define la zona residencial turística, se establece esas características.
Y dentro de esa zona se crea con los mismos indicadores urbanísticos, las mismas características, esa zona o esa subzona que sería residencial turística especial, para el cual se le dan los mismos indicadores urbanísticos, excepto la superficie. ¿Sí? Y esa mención de la zona residencial turística especial no es solamente en ese lugar. ¿Usted vio el plano de zonificación? Sí. ¿Sí? ¿Y aparece o no? La zona especial. Sí. Aparece la zona turística especial. Bien. Si nosotros quisiéramos en realidad ocultar, primero que yo no creo que esté en letra chica, porque está en el mismo tamaño que el resto del texto, y segundo que aparece en el plano de zonificación que nosotros lo hemos publicado por todos lados. Es decir, que no hubo un ocultamiento de esa zonificación. Cuando usted dice que esa zonificación se creó a los efectos de ese barrio, yo eso lo puedo aceptar. ¿Por qué? Porque en realidad cuando se crea el código no se hizo prácticamente lo que se permitió es acotar los usos que veníamos teniendo, ¿sí? Y ya había en realidad en enero del 2014 ya había un visado de esas características para ese plano, ¿sí? Por lo cual, en realidad, yo lo que tuve que hacer, sí, es crear una norma para que eso nos genere un problema futuro, ¿sí? Entonces, se lo adecuó y los concejales en su momento lo aprobaron, ¿sí? Yo le repito, es muy difícil, yo creo que es muy fácil hoy evaluar con las condiciones o con el contexto que tenemos hoy, la creación de la normativa en ese año, ¿sí? Pasar de no tener una norma aplicable a tener una norma aplicable, hay que readecuar un montón de cuestiones y hay que hacer esa transición. También lo mismo pienso con el tema de, cuando usted dice flexibilización del código, no hay una flexibilización del código. El código no es menos exigente. El código es mucho más exigente porque contempla normativa a nivel nacional, como la ley de bosque, por ejemplo, que el código viejo no lo contemplaba, ¿sí? Entonces, hay una readecuación del código. Lo único que se establece en cuanto a la a la ejecución de las obras de servicio es una posibilidad de que el Ejecutivo establezca una prórroga en el plazo de ejecución, que no es tampoco de Tolvi solamente. Si usted tiene conocimiento, no sé si se habrán dado, esto ha pasado en Ushuaia, ha pasado en Río Grande, y se utiliza en muchas ciudades del país para que, digamos, darle un plazo para que el urbanizador casualmente pueda completar esa ejecución de obra. Nosotros, en este caso, por ejemplo, se firmó una resolución de excepción en el plazo de obra con el compromiso casualmente del urbanizador de ejecutar las obras, ¿sí? Lo que no había pasado antes, porque antes el Ejecutivo, la municipalidad, cuando había como el código del 95 nunca se aplicó, entonces cualquier loteador que venía a presentar un plano de mensura en la municipalidad se le avisaba y se registraba y la municipalidad se terminaba haciendo cargo de los servicios, ¿sí? A partir de la creación del código del 2014, lo que nosotros intentamos es hacer eso, dejar esa responsabilidad al loteador y que la municipalidad no se cargue más con esa responsabilidad de brindar los servicios, ¿sí? Yo le puedo hacer una Sí. pregunta para arrancar, digamos, a partir de más de la introducción que hizo la presidenta de la comisión.